Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. La máquina de pensar. Este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. Basho. Kono michi ya yuku hitonashi ni aki no kure basho. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Ustedes escucharon al comienzo de este programa al señor Obayo. Bueno, en realidad al señor Obayo no lo escucharon un señor que leyó un haiku de Matsuo Obayo, maestro del haiku, y aparte lo leyó, por si fuera poco, lo leyó en castellano, en español y en japonés. Justo el mismo haiku que ayer comentábamos y leímos con Gerardo Ciancio. Es un haiku muy famoso porque el último verso lo utilizó Julio Cortázar para hacer precisamente su última publicación, creo su último libro se llamó Salvo el crepúsculo. Este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo, de Basho Obayo. Pero ayer estuvimos hablando de haiku in extenso con Gerardo Ciancio, que es realmente un especialista. Espero que haya quedado algo claro, porque en realidad esto es complejo. Estamos hablando de muchas formas de poesía, métricas, y en general esas cuestiones formales no siempre son los que interesan más. Digo, a mí, por ejemplo, me interesa obviamente la poesía como deleite y no tanto ser un experto en esas formas que pueden ser hasta formas encofradas de la poesía. Pero durante esta semana queremos asomarnos, aunque sea un poquito, dar un pequeño vislumbre de ese universo impresionante que es la poesía japonesa y lo que es el haiku, el tanka y los senryu. Para ello vamos a hablar hoy con Leonardo Rocielo. Es un poeta, un escritor que vive allá en Suecia, y después voy a hablar con Alfredo Fresia. Alfredo Fresia escribió senryu, el árbol de las sílabas, o sea, escribió senryus, y Leonardo Rocielo escribió un mini libro precioso, publicado por Yagurú, ahí con el diseño de Maca, un mini libro espectacular, la verdad que es muy lindo, llamado Tankas. Leonardo Rocielo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, gracias. Estoy acá en plena noche sueca, aunque todavía está un poquito claro porque ya estamos entrando en el verano, ¿no? Entonces es bastante claro. ¿Cómo están ustedes? Bien. Tankas, algo que no dije, este libro tuyo, Leonardo Rocielo, tiene un epílogo que realmente hoy lo leí, de Gerardo Ciancio, un estudio en torno a esta forma que el tanka viene a ser algo así como, corregime, una especie de canción o de poema colectivo donde la gente va sumándose uno al otro. Como mínimo tiene que haber dos autores para hacer un tanka. Bueno, eso es el origen histórico, ¿no es cierto? Eso que tú estás refiriendo es lo mejor del libro, que es el estudio de Ciancio, y lo digo con absoluta seriedad, ¿no? Porque es un investigador, no solamente un poeta, sino un investigador de fuste. Y entonces lo que plantea Gerardo allí es que el origen histórico del tanka era un diálogo entre normalmente dos personas que se querían. Entonces la primera hace un haiku y se lo manda, o se lo hace llegar, o se lo entrega a la otra persona. Y el haiku, como creo que ustedes han visto ya en programas anteriores, es una composición de 3 líneas, ¿no es cierto? De 5 sílabas la primera, 7 la segunda y 3 la tercera. Entonces la persona que recibía este poema lo respondía
Ahora, todo esto con toda la ceremonia propia de la cultura japonesa, en la cual la forma justamente tiene una importancia muy grande, ¿no? Al punto que se dice que de un regalo japonés casi es más importante la envoltura que el contenido. Entonces, esta persona que recibe el haiku lo responde con 2 líneas de 7 sílabas. Y eso formó el tanka, ¿verdad? Con el tiempo pasó a ser obra de una sola persona, de un solo autor. Entonces, sencillamente es una composición de 31 sílabas, ¿no es cierto? 5, 7, 5, 7, 7. Y se supone o se pretende que de alguna manera las 2 últimas líneas resuman y glosen y comenten y respondan a las 3 primeras, ¿no es cierto? Dándole una profundidad mayor o un contenido mayor o iluminándola con nuevas metáforas o algo por el estilo, ¿no? A ver si soy claro. Entonces el haiku sería 5, 7 y 5 y después se le agregan 2 más del tanka. Octavio Paz dice en un estudio ahí que estuve leyendo de que ayer le comentaba a Gerardo Ciancio que podía ser parecido a una payada en el sentido de que alguien dice algo y el otro toma lo último y sigue hablando, pero no en plan competencia como son las payadas, sino colaborativo. Y eso decía ayer Gerardo. Y Octavio Paz dice en un momento que también podría ser asimilable a aquello que hacían los poetas simbolistas, esto de los cadáveres exquisitos, los surrealistas, perdón, que era alguien dice un verso o escribe varios versos y con el último sí se sigue escribiendo y se sigue enganchando. ¿Puede tener algo que ver con eso? Obviamente es la cuestión más tradicional, ¿no? Exacto, sí, esto tiene que ver con los orígenes históricos. Hay algo de dialógico, hay algo de referirse las 2 últimas líneas a las 3 primeras, ¿no? Y en ese sentido sí podía ser. Y bueno, de la payada es eso, es un diálogo entre por lo menos 2 personas, ¿no? Pero históricamente el tanka es un diálogo más bien de tipo amoroso, ¿no? Estos japoneses tenían, y creo que tienen en muchos sentidos todavía una sofisticación muy grande, al punto que podían elegir, o lo hacían nada más, ¿no? Elegir la caligrafía, elegir el tipo de papel, elegir el tipo de tinta con el cual todo eso tiene una carga significativa y eso lleva un poquito a la discusión de la importancia de la forma, ¿no? Es decir, venimos de culturas diferentes y yo entiendo muy bien lo que tú decías, que tú privilegias más bien el contenido sobre la forma, si es que esta distinción entre una y otra es válida, ¿no? Es decir, hoy en día no hay forma sin contenido, ni contenido sin forma, pero bueno, a los efectos didácticos se puede hacer esa distinción, ¿verdad? Yo, sin embargo, soy de otra opinión. Pienso que la forma es una cárcel, como sí, pero también es una posibilidad, ¿verdad? Es decir, al verse obligado el escritor a constreñirse a eso, está en una situación en la que es absolutamente imprescindible encontrar la palabra exacta, ¿no? Es decir, cada palabra, si se saca una, se derrumba todo, ¿verdad? Y eso, en cierto sentido, yo lo relaciono un poco con lo que decía nuestro Horacio Quiroga, ¿no? Que él aprendió a escribir en moldes de 3.500 palabras, pero que al final terminó admitiendo que era más que suficiente para entregar un cuento, ¿no? O sea que la forma, de alguna manera, es como una especie de catapulta también, o puede ser una forma, ¿no?, de catapultar los significados y los contenidos, ¿no? Y al punto que la forma puede inclusive semantizarse, ¿no es cierto? Porque tenés esas 2 partes del poema que son en el tanka, ¿no? Estamos hablando ahora, que son, una es un planteamiento y la otra es una especie de conclusión, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, me parece que como lector es importante leer el conjunto, ¿verdad? Y cuando uno lo lee a veces no se da cuenta de que
son dos aspectos de una misma o dos caras de la misma moneda, ¿no? No sé si me explico. Sí. Han estado trabajando mucho con la poesía japonesa y me parece formidable. No, el tema es que una cosa es, por ejemplo, una cosa es el soneto, que sería una forma encofrada occidental, digamos, que claramente la lengua castellana, en otras lenguas también, pero que es solo la forma del soneto. Bueno, hay una serie de distinciones internas del soneto que se pueden respetar, algunos la respetan, otros no, otros encabalgan los versos, en fin, unas cuestiones técnicas. Pero en el caso de los japoneses, y esto estoy hablando un poco muy de afuera, es ese corset o ese en verso encofrado parece mucho más restringido si vamos a el origen tradicional o instituido en Japón. En América Latina, después estas formas, ahora lo hablábamos con Alfredo Fresia fuera de micrófonos ahí en el pasillo, en América Latina se mestizó, ¿no? Hay todo un mestizaje a partir de el poeta mexicano Tablada y otros muchos más, y bueno, como que se adaptó, que lo que importante es, digamos, es la poesía, ¿no? Es cierto, sí. Sé, aunque no conozco todos los textos, pero sé de gente que ha utilizado esa forma para poner cuestiones hasta murgueras, ¿no? Sí, eso lo dice Gerardo, ¿no? Sí. Y sí, por suerte, ¿no? Porque esa es la evolución de la poesía, o sea, lo que se hace es ver, que hablo por mí en todo caso, ¿sí? ¿No? Es decir, ver la maravilla de una tradición secular, ver una forma que gracias a la estructura silábica de nuestra lengua, que en ese sentido es semejante al japonés, ¿verdad?, que también es silábica, a diferencia de las literaturas germánicas, que es más bien los pies, ¿no es cierto?, son golpes rítmicos, te permite expresar muy condensadamente, en fin, sentimiento, que eso es lo propio de la poesía, ¿no? No se cuenta nada, no se representa nada, sino que se expresan sentimientos, por lo menos se propone unos signos para que el lector reformule o vuelva a sentir o vuelva, ¿no es cierto?, porque aparte, a emocionarse, ¿no?, aparte, es lo propio de la poesía. Leonardo, vamos a ir directamente a tu libro, Tancas. Obviamente vos publicaste este libro, Tancas, con Yaugurú, y obviamente te lo pregunto, ¿no? No lo hiciste solo para decir, bueno, soy el primer poeta uruguayo que saca un libro de tancas. No tenía la menor idea que iba a ser el primero. Eso es resultado de la investigación minuciosa de Gerardo. No es nada que me llene de particular orgullo. Te voy a contar cómo es mi método, ¿no? Es decir, yo escribo poesía, escribo senrios, escribo haiku, escribo tanka y sonetos o lo que venga, y voy acumulando, y bueno, llegó un momento que tenía, yo que sé, varios centenares de tanka. Entonces lo que sucede es que la cantidad de alguna manera se transforma en calidad, porque cuando llega un momento que tenés una cantidad considerable, decís, bueno, vamos a hacer una selección acá, ¿no? Entonces siempre dije que un escritor tiene que tener una papelera muy grande, ¿no? Tacho, cortar, recortar, en fin, modificar, volver a releer, pulir, y te vas quedando con lo que te parece mejor, ¿no? Y después se lo das a algunos lectores, a algunos amigos que te dan su opinión, qué sé yo, no sé cuánto, y después lo propones al editor y si le gusta sale el libro, ¿no? O sea que es primero, yo parto de una cuestión cuantitativa, acumular, ¿verdad? Y después de un proceso inverso, ¿no es cierto?, de selección, y pasó eso. Yo quería originalmente escribir un libro que tuviera tankas, senryus y haikus, entonces se llamaba 327 tankas, senryus y haikus. Y en un diálogo, en una discusión, en un intercambio que tuve con Maca, llegamos a la conclusión de que era mucho mejor, y ahí le agradezco mucho por su sabiduría y su buen tino, ¿no es cierto? Bueno, va a ser primero un libro de tankas,
Y eso quiere decir que tengo un par de libros más, uno de Senrius y otro de haikus, ¿no? Y ese es el resultado. También discutimos la tapa, ¿no? La tapa tiene unas hojas que están allí no por casualidad, sino porque fue una propuesta mía, porque las hojas estas de, ¿cómo se llama? Esta planta bueno, no me sale el nombre ahora, representan el caballero, es el símbolo del caballero, ¿no? Lo cual no quiere decir, yo me siento un caballero, pero bueno, me parece que... ¿Pero qué planta? La actitud es caballeresca, ¿no? Del que escribe Tancas es un poco aquello del amor cortés, que es un tema que frecuento, aunque no es el único, ¿no? Porque aparte de las Tancas o los Senrius o incluso los haikus, yo creo que hay otra como condición, no sé si es una condición porque no es una condición formal, pero tienen un tono para ser expresadas, tienen un tono que es como de levedad, podría decir algo. ¿Tú dices las Tancas o los y a mí en el sentido de que, por ejemplo, no se cierra nada al final, no hay un desenlace inesperado, digo, la poesía puede ser mucho más firme, en general hay, ¿no? Como un asombro también, ¿no? ¿O no? Sí, puede haber algo de eso, ¿no? Yo he hecho algunas lecturas, estuve en Chicago, me pidieron que leyera eso, hace poco estuve en Estocolmo, también un encuentro de poetas y leí, y la verdad es que el Tanka no es el mejor poema, la mejor forma estrófica para ser leída en voz alta, claro, sino que es para ser leída en voz baja, me parece. Es íntima, ¿no? claro. Un poco al contrario que todo el resto es decir, la poesía originalmente, como se sabe, de un origen colectivo, oral, para ser dicho en voz alta, incluso cantada, ¿no? Y es algo que se ha ido perdiendo. Y uno lee, bueno, pasa uno al frente y lee, claro, te lees 8 o 10 al hilo y se pierde, ¿no? O sea, como que te está pidiendo una relectura, ¿no? Entonces esto que tú decís de la levedad, no sé si es una levedad de tiempo, ¿verdad? Es decir, se lee en muy poco tiempo, pero me parece a mí que los que están más logrados, no digo los míos, sino los Tancas que andan por ahí, que son reconocidos como buenos, como que piden muchas lecturas, ¿no? Yo he tenido comentarios de lectores que dicen, mira, este librito lo llevo a mi bolsillo, y era un poco mi idea, ¿no? Mi sueño. Y me leo de repente 1 por día, o 2 por día, o los leo, lo abro al azar y lo leo en el ómnibus, ¿ves? Y la idea es que te haga pensar también, ¿no? Claro, claro. Solamente que te emocione, ¿no? Entonces, en ese sentido es leve, pero al mismo tiempo es pesado, ¿no? Porque sí, digo, yo quizás hablo de la profundidad que tienen, digo, ayer hablamos con Gerardo Ciancio, de que de alguna forma queda reverberando el poema en lo íntimo, pero que se abre un paréntesis pero no se cierra nunca, ¿no? Entonces eso es lo que hace que precisamente no tenga como un final o un corte o algo que tiene otro tipo de poesía que, como decís vos, yo supongo que es mucho mejor una poesía que genera más efecto, digamos, si se quiere, que esta, digamos. Sí. Pero bueno, Leonardo, un poco para no quedarnos solo en lo abstracto, te pediría si nos podés leer algunos Tancas, digo, con todas estas salvedades que hiciste, que yo las suscribo, ¿no? Los Tancas son para eso, para dejarse impresionar y un poco para deleitarse. En realidad es una lectura más íntima, ¿no? Bueno, muy bien, sí, como no, pero no demasiado, porque si no sucede eso, ¿no? Vamos a ver, uno al azar, a ver, página 128. En tierra tú, yendo yo por la mar, desamparados, el encuentro en la orilla, el amor esperado. Otro... Una a la página 62 que Gerardo lo menciona, a mí me gustó, también la 63 también está bien lindo. Página 62, sí. Tengo el último ejemplar que me queda, lo tengo en la mano, el último. Decirle a Maca que me mande 10 más, por favor, no sea mal. Se me van como... Vamos a ver, página 62.
rodeados vamos por dos nadas enormes, después y antes, la vida llamarada que ilumina dos noches. Y es un poquito esto sobre en términos cósmicos, la vida de un ser humano es menos que una micronésima de segundo, ¿no? Y es increíble que estemos vivos, y qué hubo antes y qué va a haber después. Bueno, ese es un poco eso, ¿no? El sobrecogimiento ante la maravilla de estar vivos y lo que... Y por eso llamarada, ¿no es cierto? Te leo otro más y ya. Dale, ¿te parece? el último, dale. Página 119. Bueno, cayó de vuelta en el amor. Hay 5 temas en el libro y por casualidad salió el tema del amor, pero no hay casualidades. Por favor, quítate la espera que te cubre. Solo hay ahora. Desnúdate de ayer. Sé sin mañana. Plena. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que cuando lo leí me hizo acordar, o me evocó a una canción de Luis Eduardo Aute? O sea que tiene algo muy poético, la verdad, ¿no? Mira. Sí. Una que se llama, creo algo así, bueno, no me acuerdo, algo de la espera, habla de la espera, o no te desnudes todavía. Leonardo Rocielo. Mira, no lo conozco. No, ya lo sé, sí, pero digo, tiene esas cosas la poesía amorosa también, ¿no? Que tiene comunicación. Y sí, como decía Borges, ¿no? La historia de la literatura es la de unas pocas metáforas, ¿no? Si los grandes temas se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Claro. En fin. Muy bien, otro tema que sí, perdón. No, decime, dale lo último, ya así cerramos. No, que otro tema que a veces sale, así que me han preguntado en alguna lectura que hice en Mercedes, con Daniel Quijano, que tiene un taller literario ahí, es algo que te recomiendo que lo entrevisten en algún momento, porque está haciendo una labor muy, muy meritoria. Bueno, y me invitaron, allí tuve la gente, entonces fui, leí algunos y me preguntaban la rima, ¿no? Es decir, cómo yo en algunos, pese a que son 31 sílabas, en algunos utilizo la rima, es algo un poco que puede llamar la atención, ¿no? Bueno, la rima tiene muchas funciones y pues yo lo justificaba por ahí, ¿no? Por un lado frontera de verso, por otro lado una cuestión rítmica y por otro lado una cuestión mnemotécnica, ¿no? Que como que te invita, y ahí me parece que soy un poquito original, porque normalmente en los tankas no se encuentran. No llevan rima, no les importa a los japoneses, ¿no? Che, Leonardo, te mando un abrazo acá desde Montevideo, y bueno, cuando vengas por acá por Uruguay, avisanos a ver si podés darte una vueltita por la máquina de pensar. Dale, muchísimas gracias por la llamada, y dale un saludo a Alfredo Fresia, y a Gerardo, si anda por ahí, a todos los amigos de la máquina de pensar. Muchas gracias. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Le damos a dar la bienvenida a Alfredo Fresia, que se vino con un amigo que es Diego Rodríguez Cubeli, el editor. ¿Cómo le va, Alfredo Fresia? Muy bien, buenas noches. Y vine efectivamente con Cubeli, fíjate vos, porque vine a contar a los oyentes de la máquina que acaba de salir este libro que reúne mis 3 primeros poemarios de hace muchos años. Bajo el título 40 años de poesía, son los 3 primeros poemarios. El primero fue del 73, hace efectivamente, 40 años. hace 40 años. Y yo calculo, mira, que considerando que los primeros poemas de ese poemario los escribí allá por el 68, 69, aquí hay poesía desde lo hace 45 años, me da un poco de vergüenza, de hace 45 años a unos 35 años, porque ahí está mi primer poemario del año 73, y después los años de la catástrofe y la inmigración y problemas personales muy, muy serios, que narro en el prefacio a esta edición, y publicaciones solamente en revistas, y en el 82 y en el 84 los poemarios Clave Final y Noticias Extranjeras. Entonces aquí van los 3 primeros poemarios de hace muchos años. El primero se llama Un esqueleto azul y otra agonía. Un endecasílabo, efectivamente. El otro es Clave Final y el otro Noticias Extranjeras.
Y como el editor es Diego Rodríguez Cubeli, bueno, pues vino conmigo porque él hace un trabajo realmente impresionante. Yo siento que es una especie de homenaje que me hace Cubeli publicando esta poesía de hace tanto tiempo. En esa colección que incluye algunos otros. Pero aparte poetas. de Rodríguez Cubeli, yo sé que también, ahora podemos hablar que no nos está escuchando, no, yo sé que él, aparte es un fino poeta y también él va haciendo su catálogo, no solo con grandes nombres, sino con poemarios que a él también lo tocan, porque estuvimos hablando la última vez, hace un mes, de la edición de Okusai de Washington Benavides, y más allá de la figura de Washington Benavides, el tema es que a Cubeli, Okusai, le gustó mucho. Y estoy seguro que en este caso, se lo pregunto, Un esqueleto azul y otra agonía, Clave final, Noticias extranjeras, ¿por qué? ¿Por qué editarlo ahora? Bueno, primero, buenas noches. Buenas noches. Sí, este libro surgió así, tratando de rescatar los primeros libros del poeta Fresia, que está acá. La idea principal, que fue lo que yo le trasladé a él, era reeditar el primer libro, que es Un esqueleto azul y otra agonía. Por varios motivos. Primero porque es el primero que publicó, y después que yo entré a su obra por ese libro. Por eso digo, hay un antecedente que como lector. Fue el primero que me digo. llevó. Entonces, después de esa instancia de proponerle eso, surgió como buena idea publicar los 3 primeros libros, y fue así que se hizo. Claro, porque componen una especie de unidad, ¿verdad? Mirá, una trilogía involuntaria. Claro, digamos que sí, sería ¿cómo se llama? Sería un primer tomo de mis poemas, un primer tomito, un segundo tomito llevaría, yo qué sé, Frontera Móvil, el futuro, aquellas cosas. Y un tercer tomito sería Eclipse, Senrio o El árbol de las sílabas, Poeta en el Edén. No sé, no estoy pensando, me espanta un poco la idea de los poemas completos, porque yo quiero vivir un poco más y escribir un poco más. Obra completa. Pero sí, puede ser. Pero bueno, digamos que la idea fue esa, fue el comienzo, digamos, de una obra poética. Ahora, entonces ese libro que me siento muy muy honrado, y la presentación fue esta semana ahora, ¿qué día fue? El sábado. Fue hermoso allá en Agado, estaba lleno de gente y fue realmente hermoso. Hubo unas 40 personas. Que me parece mucho. Sí, es mucho. No hubo presentación, porque es un libro ya que tiene demasiados años. No, pero es una presentación. Para mucha gente es un libro nuevo, Alfredo. Bueno, es verdad. Pero quien habló fui yo. Cubeli habló un poquito, y sobre todo yo charlé largamente con la gente presente. Bueno, realmente fue te preguntaban. Sí, dialogamos. Ya fue hermoso. Fue una cosa hermosa. Qué sé yo, a mí me lavó el alma, está bárbaro, sí. Fue muy lindo. Aparte, aunque haya habido un mal tiempo, el hecho de que vayan 40 personas te diría, es mucho para una presentación que yo esperaba, este clima, digamos, invernal. Exactamente, que se adelantó, no era esperado. 4 personas va a ser mucho. Cuando vi que llegaba gente, me quedé encantado, realmente encantado. Y bueno, me dejó contento, y ese es el motivo por el cual estamos aquí con este libro. ¿Qué será? Que todavía no está en librerías. Estará en librerías la semana que viene, y como siempre, algunas librerías. Bueno, estará la semana que viene en Puro Verso, estará en Positos Libros, en La Lupa. En fin. En Parison también. En Parison ya está, es la única en la que ya está. Y bueno. Parison es la que está en Colonia y Tristán Narvaja. Exactamente. Y eso es lo que te puedo decir así, en términos muy, muy generales, sin entrar en grandes cosas, en detalles, sobre... Ahora, te voy a decir una cosa, una pregunta, y después te voy a pedir si nos puedes leer algunos poemas de este libro recién salido del horno, aunque vos decís que son libros antiguos. Yo creo que está recién salido del horno, aparte es un lindo libro artesanal de Diego Rodríguez Cubeli. ¿Qué te digo? Capaz que es una pregunta muy ambiciosa, Alfredo. ¿Qué te genera a vos enfrentarte con las páginas de tus primeros versos, de tus primeros libros?
A ver, ¿qué me genera? Me genera la responsabilidad de a esta altura decir, bueno, sí, contra viento y marea, escribí en circunstancias a veces muy difíciles. Admitamos que es difícil, era difícil. Fíjate que mi primer libro, ese famoso librito del 73, sale en mayo del 73 y el golpe de Estado fue en junio del 73. Ya es como quien dice, bueno, empezó con el pie izquierdo. Claro. Toda la expectativa que tiene un joven poeta, claro. Le pasó un poco a Mario Lebrero, estaba pensando, que publica en el 70, después publica en el 70 y pico, ahora no me acuerdo, y claro, nadie se enteró de que existía la máquina de pensar en Gladio o la ciudad, nadie se enteró. Todo el mundo estaba en otra cosa. Bueno, en particular en mi poema, porque es un único poema, El esqueleto azul, es un texto que realmente fue yo digo en el prefacio, fue un cuerpo extraño que cayó en la poesía uruguaya, admitamos, no era en absoluto la poesía que se llevaba en ese momento, en los últimos 60, exactamente. Claro. Con lo cual era más difícil que te dieran más pelota. Difícil, sí, absolutamente, excepto, claro, y siempre hay lectores privilegiados. Yo me acuerdo de, el propio Roberto Ibáñez, de Diego Pérez Pintos, a quien por lo demás quise homenajear en el prefacio. Pues gente naturalmente muy inteligente, muy fina, que vio que hilaba fino. Ahora, hubo también una recepción un poco fría de parte de gente que esperaba lo que se hacía en la época. Una poesía de compromiso social inmediato, esa cosa, un descuido formal. Sí. En fin. Estamos hablando de las famosas letras de emergencia, la crisis brutal. Sí, en realidad, en tu caso, sale en mayo, la crisis se deshizo todo el país después en junio, aunque ya había ocurrido el golpe de febrero amargo, así que ya estaba... Pero yo fui fatal. Yo como que le puse No, y aparte el tema no es solamente que la gente esté en otra cosa, sino el tema es de pintar por otro lado, digamos, ¿no? Que es lo que, por eso el ejemplo del Lebrero también, o sea, me estaba llevando una cosa y alguien está escribiendo por otro lado. Otra cosa. Entonces, yo pienso que escribir es permanentemente deslindarse. Escribir es deslindarse, es ir en contra de un discurso impuesto, del discurso general. Y bueno, mi modo de ir en contra, de decir aquí estoy yo, fue de un modo intuitivo, fue escribiendo esta poesía que, si la afino, es totalmente el Uruguay de la época. Mirá, el otro día estábamos aquí en el Sodre justamente con Nogareda, y él, motopropio, decidió leer un poema de la época. Hora de sal. Y vos sabés que yo me quedé impresionado oyéndolo. Eran los años 70. Me da hasta ganas, pero no es el momento de leer. Pero vos sabés que como esa cosa, esa renuncia, ese desistir, esa cosa que se acaba, el final y esa apertura hacia nada, hacia el miedo. Esa, digamos, onda sacrificial también, ¿no? De ir a sacrificio, ¿no? Bueno, no sé si exactamente de ir a sacrificio, sino de entender que nos estaban llevando al borde de un precipicio. Sí, que se iba todo. Bueno, era el fin de un mundo. Bueno, y todo esto en mi caso, ahí ya es personal, todavía se juntó con una crisis personal, además de la cual hablo en el prefacio, y además, naturalmente, la emigración, ese irme, que yo no sé por lo demás denominar, porque dicen a veces el exilio, a veces el autoexilio, y yo no sé, fue tan confuso todo, es tan difícil rever 40 años después, y fueron 10 iraes, realmente, fueron días de ira. Yo me acuerdo que años terribles. Sí, bueno, yo me acuerdo que en secundaria todavía aguanté 74, en el 75 fue cuando no me permitían más trabajar en secundaria. Y yo no era una persona, yo no tenía de qué vivir. De manera que acabé yéndome a otra dictadura. Yo me fui al Brasil, porque tenía amigos. Yo no sabía siquiera que tenía derecho a pedir refugio realmente, porque cuando le sacan el trabajo a uno, pero no en los privados, donde de repente podía haber quedado. De manera que definir lo que fue esa partida en el estado personal en que yo estaba es muy un difícil. Estado de derrumbe, pero ahora te voy a decir un bolazo, el ejército francés tiene como consigna mantenerse. Sí, resistir, mantenerse. Entonces, de alguna forma, tu poesía
todo lo que seguiste haciendo, de alguna forma, cómo llegaste acá, Sí, ese sí, hilo, no, digamos, se mantuvo y se sí. fue desarrollando. Y entender que ese periodo que cuando yo te hablo de estos 3 poemarios, en el que hay, entre los cuales hay en el medio efectivamente un espacio en que no hubo ningún libro publicado, hubo los poemas que salieron en las revistas de la época. Yo pertenezco a aquel grupo junto con, sobre todo con Tarik Carlson. Yo tengo cariño por Tarik mi querido Carlson, sí. Tarik. Hugo Giovanetti Viola, después Y- aquel muchacho Betancourt que se murió en Sao Paulo. Daniel Betancourt. Después estaba, no quiero olvidarme, eso uno siempre se olvida, Guillermo Chaparro, en fin. Espínola Gómez no estaba en esa revista. ¿Que esa No, yo no lo recuerdo. Pero cuidado porque mi memoria es catastrófica. Y bueno, en fin, ahí yo publiqué poemas que después acabaron. Alfredo, ¿nos puedes leer un siendo publicados. poema antes de irnos a la pausa? Bueno, ahora me dio ganas de leer Dale. Que te decía, Bueno, que leí sí. también en la presentación. ¿Será mucho? ¿Será exageración? ¿Es muy largo? Dale, No, tranquilo, no es tranquilo. muy largo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, antes de- digo, no importa, no importa. A ver, y mientras uno lo busca todavía, si hubieras dicho, A ver. no hacía, se llama Hora de Sal. Hora de Sal se llama. Están Está de los 45, 70, en la página en 45. la 45. Ese acabarse, y yo contaba el otro día que hay un crítico brasileño que anduvo trabajándolo a comienzos de este año, lo cual supone otra lectura. Este poema, 40 años después, es realmente... tiene que ser otra cosa. Pero te leo Hora de Sal. Dale. Esta es la hora amarilla de los lobos, esta es la hora de los huesos incendiados como columnas huecas al pie de su derrumbe. Hay 2000 pistas de sabuesos, hasta las uñas profanadas de todas las estatuas. Esta es la hora compuesta en que el actor sudado grita su penúltimo monólogo y en la playa la roca no resiste su horrible desnudez, la arena silba su delirio en la boca esquelética del pez muerto y reseco. El grito del actor cava un túnel de miedo, porque esta es la hora de los lobos, porque esta es la hora de la sal amenazando la espalda agotada de las cruces. Esta es la hora en que vuelven el lomo los relojes. Esta es la hora en que el hueso no resiste su desvarío de siglos. Aquí ya no soporta el polvo sus columnas, se derrumban las torres en sal y dinamita para quebrar el último grito de la estatua. Aquí la boca rota de las piedras. Muy bien, Alfredo Fresia. Es de los 70, Sí, totalmente. sí, tal cual. Es el famoso derrumbe. El derrumbe. Después de la pausa continuamos aquí conversando con Alfredo Fresia y con el editor y poeta Diego Rodríguez Cubeli. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos conversando, aquí estamos con el poeta Alfredo Fresia, que acaba de editar 40 años de poesía. Los 3 primeros libros, los 3 primeros poemarios, Un esqueleto azul y otra agonía, Clave final y Noticias extranjeras, acaban de ser presentados por la editorial Lo que vendrá, de Diego Rodríguez Cubeli, que obviamente tiene el nombre de la revista de poesía Lo que vendrá. Estas son ediciones como paralelas con la revista, ¿no, Sí, Diego? ¿no? sí, sí. Una pregunta, ¿está previsto ya el plan? ¿Tenés para este año de ediciones, obviamente? ¿O no? Sí, algo hay. Ahora a fines de junio va a salir el próximo número, el 8. Y después hay algún libro, sí, todavía está ahí. Ajá. Todavía no se puede... Todavía no se puede decir, entonces yo creo que te iba a preguntar cuál va a ser el próximo libro, pero bueno, porque aparte esta semana, el jueves, vamos a pasar en La Máquina de Pensar Sí. los poemas del anterior libro, del último libro de Nogareda, también editado bien. Lo que vendrá. Eduardo Nogareda nos grabó 10 o 12 minutos y los vamos a pasar este jueves, ¿no? Pasado mañana. Claro, lo que sí se puede adelantar es que el próximo número de la revista va a haber un material importante sobre Cecilio Peña Mirá, y Cecilio sobre Peña. Orfila Bardesio, más otros poetas que
que estamos viendo, pero bueno, eso... Cecilio Peña, mirá, es un tipo que hay que... Es un gran poeta. Sí, totalmente olvidado, Totalmente absolutamente, yo ¿no? no diré, Como porque casi siempre, no sé, sí, pero casi sí en el totalmente. pequeño núcleo de lectores de sí, poesía, sí, sí. muy sí, olvidado, sí. ¿no? Desde Vivar y... Sí, fue un gran poeta, sí, efectivamente. Muy olvidado. Vamos a ver si lo traemos de nuevo acá en la máquina de pensar. Recuerdo que en la antología del estudio que hizo Luis Bravo, lo incluye de los últimos... Tengo entendido que lo Luis... incluye a que Cecilio Luis, Peña y hace una ficha. Exacto, y tengo entendido que escribió un ensayo sobre Peña, justamente. Sí, Luis sí, Bravo. sí, sí. Ah, es Luis Bravo el que Sí, Luis va a el que salir. hace, Bueno, sí, está, me viste, había tiene hecho que ver. Cubeli, O sea, sí. no hay mucho. Es muy cortito. No, esto no es- hay mucha gente, sí, no, yo qué sé, el olvido siempre es una tentación que acecha la poesía uruguaya. Pero la poesía se mantiene de alguna forma, va por distintos caminos. Nosotros estamos hablando esta semana del haiku, de los tankas, estuvimos hablando con Rocielo, que te mandó saludos, y vos escribiste un libro, lo dijiste en tu última época, digamos en esa tercera época, a partir del eclipse, En la vejez. de eclipse, escribiste El árbol de las sílabas. Sí, sí, sí. La pregunta es ¿por qué surgió esa necesidad del Senryu? Y explícame bien qué es el Senryu diferente con el Skype. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿por qué? Y en aquel año, en fin, ahí por los años 6, 7, cuando escribí esos Sí, poemas, sí. son 100 Senryus. ¿Por qué dedicarme a una poesía minimalista, así como es esa poesía de tradición dicha japonesa? Bueno, pues yo siempre fui cambiando, intentando cambiar, digamos, cambiar un poco la forma. Yo venía de Eclipse, que son poemas extensos, versos largos, Eruditos. muy eruditos, sí, en fin. A mí me gustó un poema que me dedica Chítaro. Yo todavía no lo vi bien, es una serie de poemas que él me dedica. Y habla me pareció tan fino, de ese universo hitita, pero como escenográfico de Fresia. Me gustó, porque es verdad, es una especie de escenografía que yo creé para Eclipse. Bueno, en fin, pero perdón por la autorreferencia. Y digo, estos poemas minimalistas surgieron porque empecé a buscar exactamente lo contrario de lo que había hecho. Y bueno, yo había hecho esa cosa excesiva y muy erudita, como tú dices, correcto, fuiste el para el verso otro lado. extenso y el poema largo. Correcto. Y me fui exactamente a buscar ese trabajo mínimo, ese trabajo literalmente minimalista. Y encofrado también, ¿no? Es algo que sea bastante acotado. Sí. Pues bien, sí, aún sí cabe el universo en esos versos, pero bueno, en esa forma, ¿no? La forma del haiku en su versión Senri. Y bueno, y acabado eso, pasé al poeta en el Edén, que hay de todo, pero bueno, hay otra vez un rigor formal, con alejandrinos o endecasílabos y poemas, o entonces, bueno, pues un cuidado de la forma de una punta a la otra, que de repente uno no tiene en otros momentos, y de ahí a la poesía que estoy haciendo hoy, sobre la cual todavía no quiero hablar. No quieres hablar. No, porque eso vamos a esperar un poquito. Está bien. Pues bien, y después me pregunta, de ahí que haya ido al Senryu. ¿Y por qué Senryu? Porque, mira, el haiku es el haiku latinoamericano, es aquí donde prosperó, aquí, y en el Japón. En el Japón es naturalmente la forma normal de ellos. Yo decía que estuve hace unos años en un festival de poesía en Nicaragua con una japonesa, profesora de literatura hispanoamericana, y ella misma poeta, en la Universidad de Tokio, ella vive en Tokio. Y ella forma parte de un club de personas que escriben haikus y van una vez por semana, se toman el tren, nadie los asalta porque están en Tokio, de manera que van y bueno, pues comparten sus creaciones en el régimen estrictamente japonés, es decir, la estación del año, no hay menciones humanas, ¿cómo decirlo? ¿Es impersonal o no hay claro, mucha persona verbal? cuando digo las menciones humanas, sí, exactamente, busca la impersonalidad, es la cosa budista, la disolución del yo. Pues bien,
¿Qué más? Todas las características del haiku. Y ella me decía, verbos uno solo, y de preferencia ninguno. Bueno, yo trabajo, en aquella ocasión, bueno, en ese libro, trabajé el haiku en la versión mestiza, yo decía en el prefacio, me acuerdo, latinoamericana. Es decir, desde tablada lo que hacemos es, lo máximo que hacemos es guardar la estructura de 17 sílabas, 5, 7, 5, bueno, pero digo, incluimos la primera persona, incluimos sucesiones de verbos, no respetamos necesariamente una estación del año, no buscamos la disolución del yo ni budismo alguno. Bueno, lo que me parece respetable, porque nuestro continente es mestizo. Ahora, yo personalmente preferí decir, bueno, decir que es haiku, bueno, pues no es. Entonces, pues que sea senryu. El senryu es la versión en clave de escarnio o de tema popular, de la forma que venía del haiku. Entonces el escarnio, el senryu te permite todo, y bueno, puedes agregar el escarnio también. Claro. Pero digo, o sea, es más libre en cuanto que es más popular, en cuanto tiene humor, exactamente. Tú podés trabajar o no, claro, pero tú puedes trabajar lo que quieras con más libertad. Claro, guardando la forma de las 17 sílabas, del 5, 7, 5, y es eso. Y eso me llevó a... Y guardando eso de que la primera sea una imagen y el otro sea otra imagen, no necesariamente. A ver, yo lo hago. Ahora me decía. Léelo y vamos entonces, para dejar. Cuando entré para disfrutar aquí, un poco. A ver. Germán me vio ese que estaba dedicado a Gustavo Wojciechowski, al Maca, con quien estuve de tarde, a quien mando un abrazo. Y de ese poemeto, ese senryu, en fin, que está lleno de verbos, se dice, silba y se peina los bigotes, afuera lo oye un sabiá. Bueno, si analizás un poquito, bueno, hay dos voces, hay alguien que literalmente silba, y además se peina los bigotes, y hay una adentro y una afuera, y afuera el sabiá, que normalmente canta. El sabiá es quien oye. Entonces hay un juego de oposiciones, hay dos polos, dos polaridades, hay una adentro y una afuera. Quien no debería cantar, canta. Quien debería oír, canta. Y quien debería cantar, oye. En fin, hay un juego interno que le da equilibrio a esa cosa mínima. Ahora, decir que es un haiku, eso es profundamente latinoamericano, pero bueno, me gusta que así sea, pero no lo es. Bueno, a ver, léenos más, que nos quedan solamente, ya no nos queda tiempo, pero ponerle 2 minutos más. Bueno, pues, no sé, árbol o espectro, te embalsamó el otoño de oro, acerrín. A mí me gusta este que viene. A ver. Juego ajedrez, largas noches de invierno. No sé con quién. A veces es tan corto, es ese jugar ajedrez situado en la noche y agrega esa única información. No sé con quién. No sé pensar en la muerte. Sí, Borges. Huele a café. Muchachos negros cargan piedras de azúcar. Ahí la cosa ya, ese juego de equilibrios, de polaridades, como en una construcción arquitectónica que entran en juego. Aquí son complicados. A mí un muchacho, el color negro, llamado negro, en fin, de la piel, que es hermoso, me sugiere lo dulce. Siempre me sugirió lo dulce, el azúcar, pero ella puede ser que yo esté, ¿cómo se dice?, viajando, ¿no? En fin, no quiero. Un ratón duerme, gloria en el lauredal, bosteza un gato. Entonces, el ratón duerme. A mí me gusta lo del lauredal, dormirse en los laureles. Literalmente el ratón se durmió en los laureles. En los laureles. Punza el recuerdo, exhala un samovar, vapor de té. El samovar, el vapor de té. Hay un clima. Y el recuerdo, sí, ahí las polaridades son lo subjetivo, inimaginable en un real y efectivo haiku. Punza el recuerdo y el samovar exhala el vapor del té. Bueno, eso es una constatación, pero bueno, de ahí surge en principio
el equilibrio de fuerzas del poema. Crece el hastío, yo como hongos gigantes, engorda el mundo. Hay hastío que crece, hay los hongos que se sepa crecen rápido, y son hongos gigantes, y el mundo engorda. ¿Quién no lo de Julio Herrera ¿cómo se llama? De aquellos sonetos alejandrinos de Julio Herrera, los éxtasis de la montaña. De la montaña. Lento el azúcar se disolvió en el té, yo entre los años. Más claro imposible. Es una imagen que se impone, clara, el azúcar se disuelve en el té y yo entre los años. Que es un tema que me obsesiona bastante, a veces como uno se va disolviendo, desliendo. Aquí hay uno que dice, lenta es la harina, las aspas del molino muelen el tiempo. Exactamente. Cayó entre las leñas, picado de escorpión, ardía la muerte. Yo digo, debe arder. El último, Alfredo Frisia, llegamos a las 21 horas, nos pasamos 3 minutos ya. Bueno, pues entonces te leo lleno de verbos. Botella al mar, no sé quién soy, qué isla, qué, hasta cuándo. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí, gracias, Diego. Gracias a ustedes y un abrazo a todos.